Don Danilo Toro, profesor, analista político, ¿cómo está? Aquí estamos, don Félix Chávez. Iniciando la semana cargado en análisis. Bueno, una semana especial, una semana este año es mucho más especial de lo que creemos. Porque después de muchísimos años, de muchísimo tiempo, la Semana Santa, que es especial, coincide para tres grandes grupos. No, para dos grandes grupos. Un grupo tiene varios subgrupos y el otro grupo también. Es decir, la Semana Santa es la coincidencia tradicional entre la fiesta de Pascua hebrea, la Pascua judía, y el cristianismo. Hay una coincidencia histórica entre ambas celebraciones. Pero tradicionalmente, entre los cristianos ha habido dos líneas, dos escuelas, por así decirlo. El cristianismo ortodoxo, de rito ortodoxo, y el cristianismo de rito latino, que es lo que llamamos el mundo católico, sí. Y además todo lo que viene de la Reforma y del anglicanismo. Bueno, por primera vez también en muchísimos años, esta fecha va a coincidir para ambas líneas del cristianismo, el ortodoxo y el de rito latino, el catolicismo, y para toda la escuela que viene del anglicanismo y del protestantismo luterano, calvinista. Tremenda clase de teología, doctor, sí, para iniciar la semana, y es interesante porque son corrientes, pero al final tienen una misma línea en común. Así es, así que es una gran convergencia de creencias para la misma fecha. Doctor, bueno, yo quiero conocer su opinión y su análisis de cómo usted ve el memorándum firmado entre las autoridades panameñas y las estadounidenses. Por un lado, las autoridades panameñas señalan que se está respetando la soberanía, de que no se han entregado bases militares a los Estados Unidos, pero cuando uno le da play a los medios de comunicación de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses tienen una versión distinta. Hablan de que vamos a recuperar el canal de Panamá, de la presencia china, de la presencia comunista en Panamá, y son dos versiones que han chocado en una línea de comunicación y que hasta el momento no hay una declaración conjunta en los dos idiomas, tanto el español y el inglés, porque a esta hora, a las 7:53, todavía yo no he visto el comunicado por parte de los Estados Unidos que agregue la frase de la soberanía. ¿Cómo usted ve estos temas? Bien. Desde que se firmaron los tratados de Torrijos-Carter, hubo una línea de pensamiento político, una línea de grupo político que siempre estuvo expresando sus reservas con respecto al tratado. Y desde ese entonces también, eso es la parte política, ¿okay? Hay un grupo político, hay una sociedad política norteamericana que adversa los tratados, que adversa lo realizado. Y no podemos hacernos otra ilusión. No nos olvidemos que los tratados se consiguieron con un solo voto de diferencia en el Senado. Un voto de diferencia. Es decir, en condiciones muy estrechas. Muy estrechas. Lo más estrecho que uno se puede imaginar, eso fue el Tratado de Torrijos-Carter. Ese grupo político que perdió allí siempre ha tenido ese objetivo de que seguimos algo nuestro. La administración Trump es la expresión suprema de ese grupo político desde entonces, porque ese grupo político ha querido tener todo el poder para poder echar para atrás esa decisión. ¿Ok? Primero fue Ronald Reagan. La presidencia de Reagan fue una presidencia contundente. Sin embargo, con la presidencia de Reagan se respetó el tratado. Sin embargo, ojo, fue a partir de la presidencia de Reagan que tuvimos las acciones más tensas, las relaciones más tensas con Estados Unidos. A mi criterio, desgraciadamente, en buena medida,
por responsabilidad de Panamá. Porque nosotros no supimos darnos la democracia que necesitábamos y creamos las condiciones que favorecieron esas aspiraciones revanchistas del extremismo estadounidense y terminamos desafortunadamente con una invasión. Pero a lo largo de todo ese tiempo, a lo largo de las fuerzas de defensa quedaba claro, estaba claramente estipulado y dicho por aspectos muy bien explicados de ese gobierno que duró hasta 1989. La Fuerza de Defensa identificó cuáles eran los sitios de interés para Estados Unidos. Eran 5. Rodman, Sherman, Howard, tal vez el más importante, Howard, Sherman, Rodman. Además estaban identificados otros 2 que no aparecen en el memorándum, pero que durante años fueron de interés del Departamento de Defensa, que eran Quarry Heights y Fort Davis en Colón. Llegamos a una coyuntura en la que llega al poder el extremismo político. Y a ese grupo político, la administración Trump le dirige esos discursos. Va a seguir siendo así. Nosotros no vamos a cambiar esa realidad. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que el gobierno de los Estados Unidos se relaciona con nosotros. Sí, al respecto de la frase que aparecía en español pero no aparecía en inglés, yo escuché al secretario de Defensa Hegseth referirse a la soberanía, que reconocía la soberanía de Panamá. Pero fue claro y dijo, miren, vean, el presidente Trump va a pelear y va a representar los intereses de Estados Unidos. Eso es lo legítimo. Y el presidente Mulino va a pelear y va a defender los intereses de Panamá. Y eso es lo legítimo. Así que estemos claros en eso. A mi criterio, ha habido un avance desde el 22 de diciembre para acá, leve, pero ha habido un avance. Porque el discurso que el presidente Trump le dirige al público norteamericano es duro para nosotros. Pero debemos entender que ese es su discurso. ¿Cómo las autoridades panameñas deben reaccionar a ese discurso que usted lo ha calificado como duro por parte de Donald Trump? Hablo de las máximas autoridades porque cuando veo las redes sociales, si hay políticos locales, criollos, que han cuestionado al gobierno de José Raúl Mulino y de inmediato la línea de comunicación pareciera ser esa de los ministros salir en defensa, obviamente, de la administración de José Raúl Mulino en las redes sociales a desmentir o a calificar de mentira lo dicho por los políticos locales. Ahora bien, yo no veo a los ministros respondiendo las cuentas de los políticos estadounidenses que dicen pobres cosas. Por ejemplo, el señor, el jefe del Pentágono, califica a Panamá como el patio trasero, entre otros epítetos. Bien, nosotros debemos tener claro cuál es nuestro discurso. Desde la cantidad de muertos de Estados Unidos, pasando por de la historia que aquí murieron 38.000 personas de Estados Unidos, de que aquí ellos pagaron, Panamá pagó $1 por el canal, de que aquí había soldados chinos manejando el canal. O sea, toda esta historia ficticia, una argumentación dada en Estados Unidos, Panamá obviamente debió rebatirla como lo hizo efectivamente. Pero debemos entender que ese es un discurso allá, ¿ok? Se rebatió oportunamente y cada vez que se pueda rebatir, se tendrá que rebatir. Pero tenemos que ser pragmáticos. En la medida en que nos metamos en el discurso de Estados Unidos para Estados Unidos, nos vamos a enredar la vida. Debemos ser pragmáticos. El megáfono de ellos es más grande, la voz de ellos es más fuerte y la fuerza física de ellos es mayor. N cantidad de veces. Si hay un país en América Latina que lo puede certificar, es Panamá. Así que nosotros por experiencia sabemos cuán pragmáticos debemos ser con Estados Unidos. ¿De qué debemos estar pendientes? De cuál es la relación de ellos con nosotros.
Yo he escuchado a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, analistas políticos y entre otros representantes de la sociedad hablar de que existe un retroceso con la firma de los acuerdos y quisiera conocer su opinión si a su juicio hay un retroceso o un avance, porque se ha puesto en el contexto de que hay una violación en el tema de la neutralidad y también al permitirle que los Estados Unidos nuevamente envíen sus tropas a puntos estratégicos que antes eran base militar. El riesgo de retroceso fue previsto por el mismo firmante del tratado por parte de Panamá. El riesgo de retroceso inteligentemente quien lo firmó, que fue Omar Torrijos Herrera, lo advirtió. Uno, estamos bajo el paraguas del Pentágono. Dos, los Estados Unidos van a intentar retomarlo. ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente que se había obtenido este triunfo sobre la base de un margen, del mínimo margen de ventaja. Por lo tanto, quienes habían perdido iban a estar insistiendo, insistiendo e insistiendo. Así que ese no es un riesgo que va a desaparecer. Ha existido en el pasado, existe ahora con Trump y va a existir en el futuro. El riesgo de retroceso lo hay, es real. Lo que nosotros debemos ser es lo suficientemente inteligentes para minimizar ese riesgo y para saber controlar variables que pueden hacer que el riesgo se convierta en cinético, en acción de prejuicio contra Panamá. Si se firman memorándum, tienen que ser memorándum que estén bajo el control de Panamá. Y se han firmado N cantidad, más de 20 memorándums desde que el canal regresó o desde que se firmaron hasta la fecha. Lo que pasa es que nuestro sentido de soberanía es restringido y a mi criterio eso es perjudicial porque nos hace perder de vista riesgos que son reales y que no necesariamente tienen que ver con la presencia de militares de otros países aquí. Y debemos cuidar tanto una cosa, eso, como los otros riesgos que atentan de igual manera contra la soberanía del país y que nosotros no le ponemos la atención que merecen. Se han firmado varios memorandos porque Panamá ha trabajado a lo largo de los años de manera en conjunta en temas de seguridad con los Estados Unidos. Pero ahora este nuevo memorando le permite a los Estados Unidos que nuevamente se ubiquen en zonas estratégicas cerca del canal de Panamá y eso es lo que ha generado preocupación en la ciudadanía cuando hablamos de los memorandos anteriores que no tienen un contenido como el actual que hablan de estar, por ejemplo, en posiciones las que usted ha mencionado como Sherman, Rockman, Howard, donde nuevamente vamos a tener a los militares estadounidenses, un punto estratégico que en el pasado ellos usaron. Yo dije en diciembre, yo expuse 22 de diciembre, aquí en el canal Hermano, en Telemetro con Antenógenes que me entrevistaban, yo dije qué cosas veía en el horizonte. La administración Trump ha planteado un conflicto. Hay un conflicto a escala mundial. El conflicto es de naturaleza comercial. Pero el riesgo de que el conflicto evolucione a otros ámbitos está allí. Y esta administración de Estados Unidos ha identificado los puntos neurálgicos del planeta para ellos en este tipo de conflictos. Primero el comercial y potencialmente lo de naturaleza bélica. Panamá está en el circuito de intereses de Estados Unidos. Y no perdamos de vista algo. Panamá firmó el Tratado de Neutralidad con Estados Unidos. China no lo ha acogido, por la razón que sea. China tendrá sus razones, pero no lo ha firmado. China no es signataria del Tratado de Neutralidad. Por lo tanto, esa es una señal de riesgo ¿para quién? ¿Para quién? Sí, entonces, el punto aquí radica, Félix, que tenemos que ser pragmáticos. Estamos en un clima de conflicto.
no había otra alternativa para Molinos. ¿Qué hubiese pasado si el presidente Molinos le hubiese dicho a Donald Trump, miren, yo no voy a firmar absolutamente nada? Entonces, podemos trabajar de forma en conjunta, pero no te voy a ceder absolutamente nada. Entonces Estados Unidos hubiera encontrado la forma de pasar directamente a una acusación formal contra Panamá por violación del tratado. Directamente, no me cabe la menor duda, directamente. Y hay dos aspectos sobre los cuales Panamá tiene clara vulnerabilidad. Si Estados Unidos, yo no estoy diciendo que Estados Unidos tenga la razón, pero nosotros como panameños, para proteger nuestra soberanía, debemos tener claro cuáles son nuestros aspectos vulnerables. Y hay dos aspectos que tienen que ver con el canal que son vulnerables frente a Estados Unidos. Además, entre las 5 amenazas que el canal tiene, hay cosas que también nosotros debemos marcar como prioritarias y de altísimo riesgo, porque nuestra historia ha demostrado que nos impactan. No solamente la discusión está basada sobre la vulnerabilidad de la soberanía, está basada sobre la presencia o no de tropas de Estados Unidos. No solamente eso. También afecta a la soberanía y a la estabilidad del canal y obviamente a la estabilidad del país el impacto del terrorismo. Y nosotros hemos tenido situaciones de terrorismo aquí en este país y hemos tenido amenazas de terrorismo significativas, creíbles, para pensar que esto golpea al canal, pueda golpear el canal. 2, crimen organizado. Cada vez que el crimen organizado opera con comodidad y con impunidad, lesiona la soberanía de Panamá, porque incluso el Estado llega a no tener capacidad y presencia en determinados entornos de la nación, de la República. Podemos llegar al Estado a las condiciones de otros países de aquí en Latinoamérica, en donde no hay presencia del Estado y hay conflictos armados o gran cantidad de muertes y daños a la población. Entonces, problemas como estos forman parte de la lesión a la soberanía y forman parte de las amenazas directas al canal, en momentos en que hay un conflicto internacional claramente identificado, al menos de naturaleza comercial. Ahora bien, ¿cómo debe manejarse el famoso costo neutro que para los Estados Unidos es gratuito? ¿Cómo debe manejarse el costo neutro por parte del Canal de Panamá para que no se viole el Tratado de Neutralidad? Bueno, Félix, primero no tengo, no es mi materia y no sé qué es costo neutro. Sí. No es un concepto que yo puedo manejar. No sé qué significa la palabra costo neutro. Segundo, no soy de los que doy recetas sobre cómo debe hacer. Puedo advertir sobre riesgos y amenazas y puedo decir qué va a ocurrir si un riesgo te pega. Es obvio que dentro de los intereses de Estados Unidos ellos van a querer tener las condiciones más favorables. Y eso implica pagar lo menos posible o no pagar nada. Si ellos logran justificar eso con Panamá, Panamá tendrá que ver qué salida le da a ese problema. Porque el asunto aquí es qué interpretación le damos a la expresión que hay en inglés, al texto que hay en inglés y al texto que hay en español sobre lo que se hace con el paso de las naves de Estados Unidos. Panamá ha estado cobrando por 25 años algo y bueno, apareció un gobierno de Estados Unidos que dijo, espérate. Free significa gratis, libre. Entonces acá la discusión en español es, ¿y yo qué entiendo por free? Entonces, esto es motivo de una discusión entre ambos países. Profesor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría conocer su opinión o cómo usted visualiza. O sea, no tenemos una bolita de cristal para poder visualizar el tiempo futuro, pero me gustaría conocer su opinión de cómo el gobierno de José Raúl Mulino puede mantener esas relaciones con Donald Trump, porque ambos gobiernos tienen menos de un año. Bueno, el de Mulino tiene más de un año en el poder,
para mantenerla en el tiempo, tomando en cuenta que la administración de Trump es de 4 años, la de José Raúl Mulino 5 años? ¿Cuál es el mayor reto entre estas relaciones diplomáticas de Panamá y los Estados Unidos? Qué buena pregunta, Félix. El primer reto, a los dos asuntos más. La administración de Mulino no podrá enfrentar eficazmente el desafío que representa la situación de conflicto actual en el mundo, planteada desde una perspectiva de la administración de Estados Unidos. El gobierno de Mulino, el Estado panameño, no podrá enfrentar esos retos de manera, de forma debida, sin un mínimo de convocatoria de unidad nacional. No lo podrá hacer sin un mínimo de convocatoria de unidad nacional. O sea, eso lo dije desde el 22 de diciembre y lo he sostenido y lo sostengo hoy día más que nunca. Junto a esto hay dos aspectos, o con esto hay dos aspectos más. Se necesita eficacia. ¿Qué significa eficacia? Contar con el recurso humano adecuado en las condiciones adecuadas. Esto está vinculado a la primera, convocatoria de un mínimo criterio de unidad nacional. Entonces necesitas a los hombres y mujeres capaces para tener un desempeño eficaz y que representen distintos sectores. Segundo, se necesita sentido de oportunidad. A veces los plazos de 24 o 48 horas en situaciones como esta resultan extemporáneos. Se pasó la fruta de Maduro. Entonces hay que saber cuándo se debe reaccionar de inmediato, cuándo se debe informar debidamente de inmediato, cuándo se debe plantear algo de inmediato y distinguir cuándo se debe esperar que el agua turbia repose, el lodo se asiente y quede arriba claridad. Hay que tener sentido de oportunidad. Esas tres cosas son indispensables. Para eso necesitas convocatoria, gente capaz y representativa y sentido del tiempo. Administrar el tiempo correctamente, no tardíamente ni a destiempo, porque aunque lo hagas, aunque asuma la posición correcta, no necesariamente resuelve si lo hace tardío. Gracias, profesor Danilo Toro. Lamentablemente se nos quedó varios puntos por analizar. Quería preguntarle por el tema de la amnistía y otros temas relevantes, pero yo le voy a preguntar al presidente de la Cámara de Comercio, que ya se encuentra en el cajón de bateo esperando Me remito, su turno. simplemente para contestarte, firmo por completo el sermón, la homilía de Monseñor Ulloa. La firmo y me apropio de ella. Excelente homilía de Monseñor José Sobre ese Ulloa. tema la firmo por completo. Excelente discurso, mensaje alto y claro, y se da un día antes de la discusión del polémico proyecto No le quito de ley. ni le pongo ni una letra a ese sermón. Nada que agregar. Gracias, profesor Danilo Toro. Son las 8:13 minutos. Pausa, regreso en segundos.